educativo. Luego este hombre esta persona ha dejado el observatorio y parece que se ha quedado un poquillo ahí, no sé, se ha quedado un poco parado. La verdad que desde 2006 y nosotros en la provincia de Cádiz hasta la actualidad ha visto un impulso impresionante en lo que es la convivencia en los centros educativos, a través de estos planes, a través de los proyectos y formación del profesorado, montones de cursos sobre convivencia, sobre igualdad, sobre dilución en el aula, sobre educación en valores. Ha visto un impulso impresionante. Ahora estamos un poquito, como decía también antes Agustín, que lógicamente, aparte de los problemas económicos, también se está cambiando un poquito el modelo de formación del profesorado. Ha pasado a una nueva dirección general, incluso, no sé si habéis escuchado hoy, bueno, ayer fue Rubalcaba, que fue viceprimer ministro, fue anterior ministro de Educación, y el consejero de Educación también lo ha planteado, ¿no? Como establecer, digamos, un MIR educativo. Primero seleccionar y luego formar. Sí que es verdad que la escuela de hoy con la que de hace 30 años no tiene nada que ver. Y el material que tenemos tampoco. Vemos, como yo me meto en ese grupo, un gran porcentaje de profesorado que comenzamos con una escuela y con unos métodos y demás, que la de hoy, nada. Es totalmente diferente. Pero aún reconozco que hay un gran reciclaje del profesorado, ¿no? Y que el profesorado está interesado. En este mismo estudio se le planteaba al profesorado si abandonaría el sistema educativo. El 90% estaba en que no lo abandonaría, que estaba de acuerdo con su trabajo. O sea que yo creo que es un porcentaje bastante elevado, aparte de la problemática que pudiera tener, ¿no? Ante este problema disruptivo, ¿qué piensa el alumno? El alumno piensa que esto no tiene importancia, que son tonterías y que el profesor la tiene tomada con ella. Es lo normal, yo no he hecho nada, ¿cómo me voy a expulsar, no? Pues el alumno sigue pensando en esa idea de que eso son pamplinas, que yo tire a uno de los pelos, hago cualquier pamplina, es una tontería y nada. Un sector del profesorado piensa que esto más mano dura y se arregla todo. Es otra forma de entender la disciplina. Daros cuenta que el porcentaje de profesorado, lo que estaba hablando, sus condiciones laborales de dar clase indudable han empeorado mucho. Un profesor, una profesora de hace 20 años, de lo que era el antiguo bachillerato BUS, con lo que es la ESO hoy, no tiene nada que ver. Daos cuenta además que antes del 90 la educación era bastante selectiva y a los 13 años había un proceso selectivo muy gordo, o te iba a la formación profesional o a la calle y si valía iba para el instituto. O sea que eso ahora no pasa, ahora van todos, hasta los 16 años como mínimo. ¿Tenemos que renunciar a esto? Yo creo que no. Eso es una conquista, está avalado por el artículo 27 de la Constitución. No tenemos que renunciar a esto, habrá que darle respuesta, ¿no? Hay algunos dentro, bueno, unas tendencias de que incluso piensan que a lo mejor un alumno con 12 años ya hay que derivarlo hacia un sistema a otro. Yo pienso que con 12 años todavía un chaval o una chavala no está maduro para decir realmente qué es lo que quiere, ¿no? Esas son algunas de las ideas, digamos, que decían en este estudio, ¿no? Ante esta temática ya que he planteado, dirección general del aula, hay dos, os presento ahí dos posibles alternativas para meterle mano a este problema, ¿no? Por un lado, análisis del problema y por otro lado, unas propuestas de trabajo, ¿no? En cuanto al análisis del problema, en este mismo estudio, bueno, ahí tenéis algunos porcentajes, algunas ideas, ¿no? ¿Por qué decimos que es complejo el tema de la disrupción? Bueno, porque dice que ahí en este estudio decía que un 34% del alumnado no entendía las clases, ¿no? Y que un 67% decía que no despertaba ningún interés lo que estaban ofreciendo en las clases, ¿no? Entonces, ¿es realmente solo un problema disruptivo o un problema también de metodología, de motivación, de seleccionar contenidos, de ver qué hacemos, qué estamos haciendo en la clase? Seguimos con clases magistrales, con apuntes, con el libro de texto, estamos dando alternativas, trabajo colaborativo, trabajo en pareja, cambiando de actividades, estamos realmente desarrollando las competencias básicas que se desarrollan en la LOE y en la LEA, competencias básicas que se entiendan como tareas integradas, como el alumno aprenda una serie de estrategias para enfrentarse a una problemática. Ahí está el problema. Sí, problema de disrupción, pero no solo achacable al alumno. A lo mejor el sistema, nuestra metodología, nuestra didáctica, nuestra selección de contenido también tiene su razón, ¿no?
Por tanto, podríamos decir que el problema de dilución no solo es una atribución externa que el profesorado hace al alumnado, sino que hay detrás algunas de otras ideas, ¿no? Habría que plantearse los objetivos, la metodología, la evaluación, la organización de los centros. Daros cuenta que en la nueva LEA y en los ROC hablan de autonomía de los centros educativos. Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión. Esto supone un gran cambio en los centros. Vamos a ver cómo se implementa esta autonomía en los centros educativos. Se aprobó, ya digo, estos ROT en el verano y ahora están los centros elaborando lo que sería su plan de centro y su proyecto educativo. Van a tener autonomía para agrupar alumnos, de varias edades, incluso para ampliar el horario escolar, de refuerzo. Se desaparecen lo que eran los departamentos tradicionales en los institutos por materia y se crean nuevos departamentos de evaluación, de calidad. Incluso cada centro puede, dentro de su autonomía, elegir qué departamentos puede crear. Eso, a ver cómo se implementan los centros educativos. Quizás sea la dilución más problema, aparte del alumnado también, que da su parte de responsabilidad, del profesorado como selecciona las contenidos, qué metodología emplea, etc., ¿no? Indudablemente dentro de los centros ahora mismo tenemos unos 500 centros, 500 y pico centros públicos y con los concentrados serán unos 600, 700 y pico. Daros cuenta la variedad de posibilidades que habrán en esos centros, ¿no? La variedad de profesorado que hay, creo que son 7.000 y pico de profesorado ahora mismo en la provincia. O sea que no quiero decir que yo estoy intentando sistematizar y resumir mucho estas ideas, ¿no? Bueno, aquí vienen algunos aspectos más sobre qué pensaba el alumnado, el profesorado sobre las normas y demás, ¿no? Aquí, bueno, quizá algunos, fijarnos en algunos ítems, ¿no? Por ejemplo, si se le preguntaba al profesorado si las sanciones servían para mejorar el conflicto, o sea, el comportamiento que del alumno castigado, solamente el 52% dice que vale, o sea que el resto dice que las sanciones no valen para nada, ¿no? Por eso tendría que irnos planteando cosas, ¿no? Bueno, algunos, fijaron algunos, si os llama alguna atención, ¿no? Se le preguntaba, por ejemplo, si cuando surge un conflicto el alumnado trata de solucionarlo hablando, dialogando, el 44% piensa que no, etcétera, etcétera, ¿no? Le preguntamos también al alumno, ¿no? Ahí quizá, bueno, pues el este que es llamativo, por ejemplo, que escucha la opinión de los estudiantes para cambiar las normas, el 28% dice que no se escucha. Cuando en el decreto dice que las normas tienen que ser consensuadas en el aula a través de las tutorías y demás, ¿no? Pues esa es la sensación que tiene, por lo menos cuando se le preguntan, ¿no? Las demás más o menos, bueno, sobre todo el aspecto de que si se lo consulta o si cree que son válidas esas normas, ¿no? En definitiva, otra cosa que hacer como resumen de este cuestionario, ¿no? Lo que decía el alumnado de qué sanción era la que más se repetía era castigar a copiar. Una cosa totalmente, parece que está sacado de hace 30 años, ¿no? Pero es que era así, ¿no? Por lo menos eso decía el alumnado, ¿no? Que la sanción más corriente que se le aplicaba era castigar a copiar, ¿no? El profesor además dice que esta sanción no vale, que no es válida. Entonces, pero bueno, quizá las dinámicas o romper nuestra tradición, muchos de nosotros, bueno, vosotros veo que sois más jóvenes que yo, ¿no? Algunos habéis sido educados, no sé, en otra forma, pero muchas veces educamos tal como nos educaron a nosotros y damos clases tal como nos dieran a nosotros, ¿no? Y quizás esa es una reminiscencia de nuestra época, ¿no? Que todavía están ahí vigentes, ¿no? Bueno, ahí hay otra serie por un orden de prelación, ¿no? Castigar a copiar, permanecer en un determinado lugar, enviar dirección, etcétera, etcétera. Pero también se manifestaba en el estudio sobre todo la insatisfacción del profesorado, de los departamentos de acción y los equipos educativos. Que estas sanciones no valen, que no son válidas, que el alumno reincide una y otra vez en la misma conducta y no se plantea analizar de buscar nuevas soluciones, ¿no? En definitiva, lo que nos está diciendo el estudio es que hay que planificar la convivencia, que la convivencia debe ser un área más transversal a tratar en los centros educativos, que si no existe esa convivencia, esas buenas relaciones, indudablemente vamos a tener muchos problemas para dar clases. A
este respecto también hay otro estudio que se hizo recientemente, igual que el PISA, que lo conoceréis porque da mucho que hablar, ¿no? Pues también se hizo uno que es el informe TALI, también de la OCDE, que es sobre metodología del profesorado y demás, ¿no? Se estimaba que un 30% del tiempo de clase lo utiliza el profesor o la profesora en mantener el orden y empezar a hacer la tarea, ¿no? Ahora os cuento. Algunas clases de 55 o 60 minutos, al final se quedan a lo mejor en 40, ¿no? Mientras que el profesorado intenta mantener el orden en la clase, ¿no? Por tanto, al